La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022. Un saludo patriótico, bolivariano, emancipador desde la República Bolivariana de Venezuela a todos los participantes de este intercambio de saberes que se enmarca dentro de los procesos emancipatorios de liberación y de conciencia crítica desde nuestra América para construir e impulsar nuestra América. Es decir, somos nosotros los de esa América que lucha por la emancipación, que hoy vamos a compartir este intercambio de saberes. Mi nombre es Ramón Moreno, soy profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, en la aula de Mérida, en el área educativa. Tengo una maestría en ciencias políticas, un posgrado en planificación de la educación universitaria y un doctorado en seguridad de la nación. Me desempeño actualmente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en las áreas de la pedagogía crítica y la defensa integral, en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, también a nivel doctoral en estas áreas, en la Universidad, la UNEFA, Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, también en esta área. Para mí es muy placentero tener la oportunidad de compartir lo que siempre denomino sueños, esperanzas, construcciones históricas y grandes debates y confrontaciones que hoy viven nuestros pueblos en este proceso que tiene que ver con la cosmología antineoliberal de los movimientos indígenas, sociales y campesinos. Incluso podemos incluir en este tiempo histórico la participación dentro de esos movimientos sociales con mayor especificidad, lo que son los educadores, lo que son los estudiantes, los que son los trabajadores, es decir, todo el ámbito en general de la sociedad. Y como yo formo parte del proceso educativo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, puedo decir también, incluso hasta dentro de nuestros militares, que asumen un pensamiento antineoliberal, como lo encabezó el comandante Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, expresando pues una nueva concepción de los militares bolivarianos, de los militares que confrontan el modelo neoliberal que se dispersa y que, a pesar de la crisis profunda que vive el neoliberalismo, también nosotros pues confrontamos la crisis profunda que viven nuestros pueblos para definir procesos cualitativamente superiores, como sería construir una revolución, generar una emancipación y generar un pensamiento crítico y liberador en esa construcción, vamos a llamar, del socialismo del siglo XXI. Entonces, de esto se trata esta conversación, una conversación de carácter abierto, de ese compartir de experiencias, de lo que nosotros consideramos que es el momento actual que vive nuestra América, ante los procesos también de la reorganización que se hace en las políticas globalizadas mundiales y este mismo proceso de la pandemia del COVID-19 que afecta a todas las poblaciones del mundo, también afecta a la concepción de nuestra América. ¿Qué rumbo vamos a tomar? Entonces, esta reflexión, obviamente que la hago desde Venezuela, viviendo profundos procesos políticos, donde nuestros pueblos se manifiestan. Y una vez más acabamos de tener un proceso electoral, donde el pueblo continúa con firmeza, manteniendo el espíritu transformador, el espíritu emancipador, el espíritu antineoliberal que el comandante presidente Hugo Chávez desató desde 1999,
pero que trae toda una trayectoria y vamos a hablar en primer lugar de eso. ¿De dónde viene esta trayectoria? Si nosotros nos planteamos de que hay un pensamiento anti-neoliberal, obviamente no es en el neoliberalismo donde se manifiesta, no. Se manifiesta ese pensamiento antineoliberal, pero históricamente, contra los que fueron los procesos de colonización, contra los que fueron los procesos de inquisición, de expoliación de recursos que desatan los imperios sobre los pueblos de nuestra América. Y comenzó con la resistencia aborigen, y toda nuestra historia de nuestra América se inicia demarcada en esos procesos de resistencia. Nuestros aborígenes van construyendo una cosmología, una visión del mundo, una visión de la sociedad, una visión del trabajo, que tiene que ver con eso, con el concepto de la libertad, el concepto de considerarse seres independientes, el concepto de considerarse seres humanos, y esto es fundamental. O sea, el concepto del humanismo viene de esas comunidades aborígenes que defienden en primer lugar la vida, defienden la familia, defienden la capacidad productiva, sus tierras, sus capacidades de generación de recursos, de riqueza, su cultura, incluso su actividad religiosa. Y por eso se confrontan contra el imperio que viene, en nuestro caso, en nuestra América, fundamentalmente encabezado por los españoles y por los portugueses, y posteriormente ya con el imperialismo norteamericano, a raíz de la doctrina Monroe, que se impone sobre su más cercano elemento geográfico, como era México, y se apropia pues del territorio mexicano para desarrollar esa gran extensión territorial que va a definir posteriormente lo que es el imperio norteamericano. Entonces, con esto quiero decir que el pensamiento antineoliberal tiene en nuestro caso de nuestra América un fundamento de guerra de resistencia. Surge en la resistencia de nuestros pueblos contra la opresión. No tiene sentido que nos pongamos a hacer exposiciones de dónde está plasmado esto. Solamente podemos hacer tal vez referencias muy rápidas, por lo menos desde la misma mano de la historia de quien viene a usurpar, que es la historia española. Fray Bartolomé de las Casas deja en sus líneas, en sus cartas a esa España, la referencia cómo nuestros pueblos resistieron, cómo nuestros pueblos insurgieron contra esa dominación y contra esos procesos coloniales. ¿Qué eran lo que buscaban? Esto es muy importante porque se va a dar lo que se va a llamar el hilo histórico. Nosotros podemos hacer una línea del tiempo para mostrar cómo históricamente este ha sido lo permanente. ¿Por qué lucharon en primer lugar y qué eran lo que defendían nuestros aborígenes? Lo que hoy en día, siglo XXI, siguen defendiendo nuestros aborígenes y siguen luchando, y se trasladó esa lucha a nuestros campesinos, que es algo fundamental, el problema de la propiedad de la tierra. En nuestra América, las tierras que tienen vinculación con los procesos productivos, de donde se va a generar por lo menos la agricultura en toda nuestra América, el elemento fundamental de discusión contra el modelo neoliberal y contra los imperios es que ellos han buscado apropiarse de la tierra, apropiándose del trabajo productivo de nuestros hombres, llamémoslos aborígenes, llamémoslos campesinos. Revisemos los escritos de José Carlos Mariátegui sobre lo que son los 7 ensayos de la realidad peruana, donde muy claramente nos expresa un capítulo dedicado a cómo ha sido la apropiación de la tierra, que era propiedad de los indígenas. Ellos eran los que la tenían, ellos eran los que la trabajaban, allí estaba su riqueza. Y entonces el colonizador viene a apropiarse de ella, no por ninguna vía de diálogo ni nada de eso, sino precisamente por la vía de la violencia. Y mediante la violencia fue que se hicieron los grandes latifundios. Entonces, en nuestra América aparece la categoría latifundio
perfectamente unida, vinculada con las acciones políticas de los terratenientes, que son los que le han ido paulatinamente a lo largo de la historia quitándole la tierra, y ahí entra ya el proceso del modelo neoliberal. Entonces, no solamente ya tenemos los aborígenes en general, de todo Centroamérica, de México, de Venezuela, de Colombia, los mapuches en Chile, nuestros aborígenes y luego nuestra cultura en el pueblo de Bolivia, el Ecuador. Nuestra América tiene ese origen y ese proceso, y siempre ha ido acompañada y será acompañada hasta lograr esa emancipación total y la construcción de un nuevo modelo social y de vida que respete al ser humano y que respete, pues, la base productiva de nuestros hombres. Entonces siempre habrá una lucha de resistencia, una lucha constructiva. Siempre conseguiremos entonces un pensamiento crítico, emancipador y libertador que analiza permanentemente y reflexiona sobre este quehacer de nuestros pueblos y su proceso de resistencia. En el caso de nuestra América, surgen grandes baluartes en esta lucha, y vamos a hablar entonces ya de la guerra de resistencia. Vamos a pasar a la guerra de independencia contra ese imperio español. Y surgen figuras fundamentales de lo que es hoy la construcción de este saber crítico, este saber emancipador. En el caso venezolano, con un profundo rescate por el presidente Hugo Chávez, cuando retoma el pensamiento del libertador Simón Bolívar, el pensamiento de su maestro Simón Rodríguez y el pensamiento de un gran líder soldado campesino como fue Ezequiel Zamora, a lo cual denominó el árbol de las tres raíces. Pero ¿qué significó el pensamiento de Bolívar en este proceso de construcción de una cosmología antineoliberal? Bueno, el modelo neoliberal de apropiación de la riqueza, de apropiación de la fuerza de trabajo del hombre, implicando su explotación en las horas de trabajo y en la producción que el hombre hace, concibe entonces la administración de la economía en beneficio de ese Estado, que es el que está expoliando los recursos, el que necesita de esos recursos. Y vemos cómo en los diferentes pueblos de nuestra América se constituyeron formas de gobierno que fundamentalmente apoyaban el latifundio, apoyaban la presencia de ese imperio español, por ejemplo, y entonces surgen las ideas de un Bolívar que busca la libertad de estos pueblos, la configuración de una gran república, llamó la Gran Colombia, y luego su planteamiento en 1826 a construir un gran congreso anfitriónico que uniera a todos los pueblos de nuestra América como una gran potencia capaz de enfrentar cualquier vicisitud económica, política, militar, social, con lo que se llama la solidaridad de los pueblos de nuestra América. Ese planteamiento político no tuvo el éxito que se esperaba porque fue saboteado, incluso lo saboteaba el propio imperialismo norteamericano, que ya desarrollaba las ideas ampliamente en el marco de una economía liberal de lo que era el inicio del capitalismo. Entonces, no podía, pues, el capitalismo permitir que surgiera una potencia donde sus valores fundamentales fueran el hombre, la solidaridad de los pueblos, la construcción armónica de una gran nación que se proyectara, pues, en el mundo con esta característica. Entonces, allí se reúne una cosmología, una visión del hombre, una visión de la sociedad sobre otros parámetros, una visión de una sociedad para la solidaridad, para la valía de sus recursos internos que esas sociedades tienen, para aprovechar esos recursos para lo que se llama el desarrollo humano integral, y así lo planteaba en aquella época el Libertador cuando decía que el mejor gobierno, el mejor Estado, era aquel que produjera la suprema felicidad social. En el marco, pues, de todos unos procesos políticos y jurídicos que significaran garantías para los seres humanos, para la convivencia, la paz, la solidaridad. Entonces, eso va impulsando todos estos movimientos. Estoy haciendo el recorrido histórico. Bueno, la guerra de la independencia ciertamente nos liberó del imperialismo español, pero no pudo consolidar
el libertador Simón Bolívar y todos los procesos que nos acompañaban, y Martí y Simón Rodríguez con todas estas ideas tan valiosas, no pudieron consolidar una estrategia de más largo plazo que generara eso lo que hoy día nosotros llamamos nuestra América, o la gran América meridional, como lo señaló Francisco de Miranda. Entonces, se sembraron las bases en la historia. Hay un legado histórico de eso, donde recoge la lucha de los movimientos indígenas, recoge las luchas de los negros, lo que aquí en Venezuela hemos llamado los cimarrones, los campesinos que a lo largo de la historia, como bien lo he señalado, lo describe Mariátegui, lucharon pues en el caso del Perú, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, por lograr que sus tierras fueran respetadas, que su producción fuera valorada, porque estos imperios lo que hacen es llevarse, extraer, expoliar toda esa producción y todos esos recursos para el bienestar de ellos en detrimento de la calidad de vida y el bienestar de sus productores, que son los integrantes de nuestra América. Así llegamos a los tiempos más modernos, donde ya el desarrollo del capitalismo era un hecho real, y entonces las políticas capitalistas que se impulsan desde Estados Unidos siempre fueron con la concepción de la doctrina Monroe, que América Latina, y lo que se llama nuestra América en nuestro caso, no podía tener niveles de desarrollo ni modelos de vida distintos a lo que necesitaba el Estado norteamericano o la sociedad norteamericana para reproducir el capital. Y por eso se creó sobre América Latina, sobre nuestra América, se creó todo un conjunto de modelos de imposición desde el punto de vista político, con la falsa democracia, o sea, utilizando la participación electoral y el voto, pero para elegir lo que yo estaba electo. O sea, una democracia de las élites, porque los proyectos políticos eran los proyectos de las élites nuestras, comprometidas con el Estado norteamericano. Unos procesos donde las Fuerzas Armadas de nuestros pueblos de América era para presionar a nuestros pueblos en cualquier intento de rebelión contra la opresión, contra la manipulación que significaba la imposición del modelo neoliberal. El irrespeto que había hacia nuestros pueblos sobre la propiedad de sus propios recursos, ya sea los recursos agrícolas, los recursos hídricos, los recursos minerales, donde los precios de esa producción nuestra no la colocaba nuestra fuerza laboral, la colocaban a las grandes transnacionales que comercializaban dichos productos. Entonces, nuestros Estados-nación crecieron marcados por la política neoliberal y obviamente la respuesta de las comunidades indígenas, caso Chile, caso Colombia, por ejemplo, cuyas tierras fueron expropiadas para ser útiles al narcotráfico. Entonces los campesinos, los indígenas y los campesinos colombianos cada día han sido desalojados de sus tierras. Es un régimen político-militar que está fundamentalmente centrado en la expoliación de los recursos y colocarlos al servicio de la gran industria del narcotráfico mundial. Esto ya no solamente afecta lo que está ocurriendo y ha venido afectando a toda nuestra América. Pero así como este proceso, esa es la lucha de clases en nuestra América, se ha dado todo este proceso impuesto por el imperialismo norteamericano, desde la Patagonia hasta México, pero ha venido la respuesta, porque la lucha de clases no se puede obviar. Es la propia contradicción que insurge en el proceso. Insurge entonces lo que se llama la cosmología antineoliberal de todos aquellos que han sido ocultados, todo aquel lenguaje que ha sido proscrito, las ideas, los sentimientos, los valores, incluso los hombres han caído en el terreno en la batalla, que han luchado por ver la transformación social, por defender lo propio, por buscar la unidad de los pueblos. Y nuestra América nos ha permitido conocer entonces a un Martín Cuba, Bolívar en Venezuela, en Chile, y las expresiones de la cultura popular en Ecuador,
En toda nuestra América, pues expresiones culturales, expresiones políticas, expresiones militares. Nuestra América ha estado marcada de golpes de Estado cuando ha habido políticos, civiles y militares que han querido transformaciones, que han enfrentado al imperialismo. Entonces hemos vivido y hemos sabido lo que es la represión, lo que es la persecución, lo que es la muerte, lo que es la derrota a esas iniciativas populares. Pero nunca, y esto es muy interesante decirlo, se ha podido silenciar la visión general de los pueblos de nuestra América. No se ha podido silenciar. Todos los días insurgen nuevas esperanzas, y vemos en Centroamérica que insurgen personas, mujeres, hombres, jóvenes, con propuestas distintas que obviamente van enfrentando el modelo neoliberal. ¿Qué podemos decir por otro lado? Que nuestros procesos educativos, que fueron la expresión, y eso recuerdo muchísimo las páginas de Mariátegui, la crítica que le hace a las universidades. Nuestras universidades a lo largo de nuestra América se convirtieron en espacios para imponer los modelos educacionales de estos procesos justificativos dentro del positivismo, de una pedagogía crítica, de ideas antinacionales, antilibertarias. Bueno, allí en esas mismas instituciones ha crecido el pensamiento crítico, la pedagogía liberadora. En nuestra América ha surgido, por ejemplo, la teología de la liberación en los sectores religiosos. Insurgieron Gustavo Gutiérrez Merino, los hermanos Bosch en el Brasil, insurgieron los sacerdotes colombianos del grupo Golconda, Camilo Torres, Domingo Laín, que se unieron al pueblo en su lucha por la libertad, en su lucha por la emancipación, y constituyen baluartes fundamentales. Conseguimos, por ejemplo, en nuestra América, pensamientos de la necesidad de la educación crítica y liberadora, como es Paulo Freire, educador de una perspectiva, de una cosmovisión cristiana, revolucionaria, liberadora, que habla de la educación como una práctica para la libertad, de una pedagogía del oprimido para libertarlo, para dar el concepto de la palabra en la conciencia y la conciencia en el ejercicio de la palabra. Entonces, esa es nuestra América, hay una reacción, pero no es una reacción frente a esa contra, no, es una actitud permanente de lucha del pueblo, que este es el proceso social que obliga a ir uniendo, así como el sueño libertador de crear la gran América meridional que planteaba Miranda y que lo planteó en la anfitrionía del Congreso de Panamá. Hoy en día está plenamente vigente la unión de la América, y así lo expresó el comandante presidente en el caso de Venezuela, Hugo Chávez, cuando planteó, por ejemplo, la CELAC, cuando planteó la televisora Telesur para que toda nuestra América esté informada de la otra parte de la versión. Porque hasta ahora la versión que había era la versión que nos brindaba CNN a todos los canales de nuestra América. Entonces surge Telesur para dar la otra parte que se oculta, la parte de la verdad, como dice este filósofo Karel Kosi. O sea, hay una realidad que se oculta, que es la que tenemos que descubrir, tenemos que presentar y sobre la cual transformar. Entonces, por eso se pone el Telesur, se pone la UNASUR, aparece la CELAC, crear instituciones en nuestra América para pensar eso. Por ejemplo, por eso la solidaridad de los pueblos de nuestra América con los indígenas mapuche de Chile, para que se les respete su territorialidad, para que se les respete su cultura. La solidaridad de nosotros con el pueblo de Bolivia en su construcción plurinacional, en su cosmovisión de la mama pacha, del cuidado de la tierra, de verdad el sentimiento ecologista y ambientalista que tiene ese significado en esa cultura indígena de Bolivia. La lucha de los trabajadores y del pueblo del Brasil por lograr nuevos caminos en la construcción del espacio de la vitalidad, el espacio de una nación solidaria, de una nación donde debe prevalecer
la defensa del trabajador, a un pueblo muy trabajador. La lucha del pueblo colombiano, desde los campesinos que han perdido la tierra porque pasó a manos de los grandes terratenientes que la tienen ahora al servicio del narcotráfico. La lucha de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, de los obreros colombianos que quieren que se acabe esa política de guerra, donde se aniquilan a los hombres por las fuerzas paramilitares y por las fuerzas del Estado, porque están en contra de lo que llaman allá en Colombia la godarria, que son los gobernantes al servicio del imperialismo norteamericano con sus bases, etc. Entonces aquí surge pensamiento antineoliberal. No es que es una lucha contra un poder político por poder político, es la lucha por retomar los sueños y las esperanzas, por retomar el ser humano, como dice nuestro amigo Dussel, recobrar la condición de hombre, la conciencia de hombre, que es lo que se ha perdido a lo largo del modelo neoliberal. Fíjese que todos estos pueblos han tenido una fuerte lucha con la pandemia y son maltratados por las organizaciones mundiales de la salud, porque eso forma parte del modelo neoliberal. Grandes sumas de dinero que no tienen nuestros países, hay que buscarlas para poder comprar las vacunas. Y la empresa privada de la medicina cada día hace más costosos los servicios de salud, pero nuestra América enfrenta con dignidad. Y la solidaridad del pueblo cubano, por ejemplo, con sus médicos cubanos en distintas patrias, ayudando a combatir esta pandemia. Entonces nos hace pensar que ciertamente el concepto de nuestra América es un concepto trascendente, es un concepto de suma de hombres, de mujeres, de niños, de esperanzas, de sueños, por tener una gran patria, por tener, más allá de las fronteras, corazones y riquezas que nos puede ayudar a salir de la situación que el modelo neoliberal ha impuesto a lo largo de América Latina y de otros pueblos del mundo, porque estamos hablando de nuestra América, pero igual podríamos decir nuestra África, la África de los negros, la África de los pobres, la África de los maltratados, de los oprimidos, de los esclavos permanentes de la sociedad neoliberal. Entonces, estas reflexiones que hoy hacemos, que hoy vemos, fundamentalmente deben dirigirse a mantenernos en este concepto. Concepto que en nuestra América tenemos en primer lugar, como decía María, rescatar al ser humano, valorar al ser una riqueza cultural, de la solidaridad, rescatar al ser, como decía el maestro, las luces, la educación. También hacía énfasis en esto Mariátegui. Tenemos que buscar en la educación, buscar en todo el planteamiento de los hombres, de los pedagogos, de los educadores, de los cultores, así como lo señalaba también el maestro Luis Vigo. Podemos hablar de otro educador universal, que desde nuestra América ve la necesidad de impulsar una educación que permita a nuestros hombres y mujeres, con su conciencia, con su formación de conciencia y con su acción de conciencia, tener una praxis transformadora, de forma tal que el modelo imperialista no podrá acabar con nosotros. Siempre tendremos respuestas. No agredimos a nadie y tenemos lo que decía en su oportunidad el Che Guevara, lo que decía el general Yap en el Vietnam. Tenemos entonces una guerra de resistencia popular permanente de nuestros pueblos contra el modelo neoliberal. Se está planteando en el siglo XXI, con el proceso de la pandemia, se está planteando que va a haber lo que ellos llaman un nuevo ajedrez global, la tesis de Kissinger, el reparto mundial del territorio, que la globalización, la escuela sin maestros, los procesos online de las computadoras
con un gigantesco productor de conocimientos y de opiniones para divulgársela a todos los pueblos del mundo. Bueno, entonces ahí viene el reparto global de los territorios. En ese juego no entra nuestra América. Nuestra América entra en la creación de la conciencia colectiva, de la capacidad que tenemos los pueblos de nuestra América, tanto con nosotros los hombres, las mujeres, nuestros jóvenes como futuro, y las grandes potencialidades y recursos que tenemos que hacer valer. Y lamentablemente aquí suena el término medio raro, tenemos que hacerla valer en el mercado mundial. Ya nuestra América no es el espacio para cambiar baratijas, como lo hicieron el Imperio Español, industria de tercera, no enseñanza en sí tecnología, sino industria tercera para que seamos consumidores, pero siempre estaremos por debajo. Ellos tendrán el control del mercado, el control de la producción, el control de la mano de obra, la valoración de la riqueza. No, nuestra América se la ha planteado al revés. Nosotros creceremos y haremos nuestra propia ciencia y tecnología, como en su oportunidad lo planteaba Oscar Barsaski. Nosotros tenemos capacidades para resolver nosotros nuestros problemas. Será a nuestra manera, será con nuestra conciencia, como han dicho no solamente Rodríguez, Martí, como lo decía también Simón Bolívar. No somos modelo ni calco de nadie. Seremos nosotros con nuestro pensamiento y con nuestro quehacer. Entonces, ya sintetizando sobre esto, ¿qué es lo que hay? Bueno, una gran esperanza, una gran capacidad constructiva, una gran conciencia de confrontación a ese modelo neoliberal y la necesidad también, hay una gran conciencia de la construcción de un accionar crítico, de un accionar pedagógico, de un accionar liberador, de un accionar emancipador. Nuestros pueblos requieren eso. Hay un compromiso social, un compromiso político militante en nuestros pueblos indígenas, campesinos, movimientos sociales, estudiantiles, nuestros militares. Venezuela es un ejemplo, pero sabemos que hay militares en distintos países ya con una profunda conciencia de que la seguridad de nuestras naciones depende del grado de desarrollo que también tengamos dentro de ellas. Y que cada día tenemos que, con sentimientos patrióticos, con sentimientos de nuestra América, y sentirnos nuestros americanos, nosotros, sentirnos como esa gran raza de policromía de colores, pero con una profunda unidad y conciencia de que nos esperan grandes espacios para el ejercicio de la libertad, el desarrollo integral y para el desarrollo de nuestros pueblos, nuestra sociedad y nuestra cultura. Eso es lo que quiere decir la cosmología antineoliberal. Eso es lo que significa hoy, siglo XXI, que nosotros estamos presentes, no somos los ausentes de antes o los que se nos ocultaba. Hoy no solamente tenemos voz, tenemos acción, tenemos respuesta, tenemos creación, y por eso decimos y sentimos que tenemos una gran patria que se llama nuestra América, la unidad de todos nosotros. Efectivamente, en la historia, los pueblos se han organizado, nuestros pueblos de nuestra América se organizaron. Y fíjese, nuestros pueblos de nuestra América, nuestros primeros aborígenes, se enfrentaron al ejército más poderoso que venía de Europa, de pelear con armas de último tiempo para esa época, de última generación. Trajeron barcos, trajeron pólvora, trajeron caballos. Y nuestros indígenas dieron respuesta, se organizaron. En otras partes, nuestra América ha pasado por un proceso de construcción de respuesta en distintos momentos, que las mismas contradicciones y el imperio, al igual que nosotros, el imperio nunca ha dejado de trabajar su política neoliberal y la impone por la vía cultural, la impone ahora por lo que son la utilización de los medios de comunicación, de las TIC, las redes, etc. Pero los pueblos también comienzan a dar respuesta y ya vemos las recientes respuestas en algunas partes de Centroamérica, donde los pueblos se organizan y difieren totalmente, incluso
eligen otro tipo de gobernantes. Tenemos reciente satisfacción en el Perú con un maestro de escuela, un hombre humilde, un hombre del pueblo, y el pueblo se organizó alrededor de esa idea e insurgió contra una política neoliberal fuertísima expresada por los gobernantes anteriores del Perú, del cual nos afectó incluso a nosotros, en el caso de Venezuela, con la solidaridad del Perú, con la OEA, contra las políticas revolucionarias que el Estado venezolano estaba desarrollando como nación. En el caso venezolano, nuestros pueblos, nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras unidades pequeñas de organización popular, ahí se mantiene la lucha por construir esa patria distinta, esos sueños que también el comandante Chávez impulsaba. Acabamos de ver recientemente en el pueblo de Chile respuestas del movimiento popular, de sus organizaciones, de los campesinos. Lo acabamos de ver en Bolivia, cómo Bolivia retornó a un proceso de construcción de su gran república plurinacional, con la participación de los campesinos, de los indígenas organizados. Entonces, la organización no se niega antes de su construcción. La organización, al contrario, se desarrolla en todos estos procesos de construcción, y más con una Nuestra América que está acostumbrada a la resistencia, que siempre está preparada para la resistencia, así como, por ejemplo, inconcebible para el gobierno norteamericano que la República de Cuba, mediante la organización de su pueblo y las ideas revolucionarias que impulsó el comandante Fidel, todavía está allí, en plena construcción de su proceso de patria libre, de patria socialista. Entonces, el carácter organizativo va como parte de la respuesta del proceso social. No resurge lo que no se ha acabado. Me explico. La sociedad mapuche existe. El pueblo mapuche existe. A pesar de toda la política de la clase dominante chilena que busca el control de ese territorio por razones territoriales dentro de la nueva geopolítica mundial, ponerla al servicio de los grandes hegemones mundiales, quitarle la tierra a los mapuches. Pero hay un pueblo. Los viejos mapuches tuvieron sus hijos mapuches construyeron sus hogares mapuches, y ahí sigue la sociedad mapuche dentro del pueblo chileno. Pero ya no es dentro del pueblo chileno, sino el pueblo mapuche ha conseguido la solidaridad de nuestra América. Y esa solidaridad le da fortaleza, como le da a nuestras señas en la frontera. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, en la zona de los Guayú, en la Guajira venezolano-colombiana, han tratado de exterminar a esos pueblos para poner esos espacios geográficos al servicio de las grandes entidades multinacionales en la búsqueda de minerales, etc. Entonces, más que una pregunta sobre las señas del sur, yo creo que hay una respuesta de nuestra América a ayudar no solamente a su mantenimiento, sino a su crecimiento y a su desarrollo y aprovechamiento de su cultura, que obviamente es toda una cultura en la sociedad sureña. Fíjense que tenemos otro ejemplo en México. Bueno, en México, alrededor del presidente López Obrador, hay procesos políticos que están impulsando etnias, grupos poblacionales, los zapatistas, etcétera, de desarrollo territorial, desarrollo político, de una cosmovisión de lo que debe ser una sociedad solidaria, una sociedad libertaria, una sociedad crítica y emancipadora. Entonces, lo primero que vamos a decir, los hombres y mujeres de nuestra América, tenemos que tener fe y praxis político-cultural para que esta existencia sea de carácter permanente y productiva. A manera de resumen, el primer elemento fundamental es que una cosmología antineoliberal no es del siglo XXI, sino que es la expresión histórica del proceso de resistencia de nuestros pueblos, de nuestra América, donde están los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los campesinos, los estudiantes, nuestras fuerzas de todo tipo, incluso hoy podemos hablar hasta de fuerzas militares, como es el caso venezolano, que expresan la lucha
en las contradicciones que hay con el neoliberalismo, que se centra en el aprovechamiento del capital, la riqueza y la explotación a los seres humanos. Y al contrario, entonces, esa lucha de resistencia expresada por todos estos sectores a lo largo de 500 años, en lo que está buscando es el rescate y la dignificación del ser humano como el capital más importante de la sociedad de nuestra América. Entonces, por eso se busca la creación de esta sociedad, que ciertamente no es el capital, no es el dinero, no es la exploración de riqueza, los valores fundamentales, sino es el ser humano, su felicidad, la construcción, su defensa, el aprovechamiento del territorio donde se encuentra, pero bajo conceptos de solidaridad, bajo conceptos de acercamientos. Por eso hablamos incluso no de imposiciones de cultura, sino de intercambios de saberes y expresiones humanas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que ciertamente esa cosmovisión, esta cosmología antineoliberal se irá profundizando y cada día se profundiza más en la medida en que la crisis también del modelo neoliberal se agudiza. Decía en su oportunidad el comandante Chávez que esta es la lucha entre lo que tiene que morir, que es ese neoliberalismo, y lo que tiene que insurgir como esperanza y sueño de los pueblos, que decía Gramsci, ¿verdad? La nueva motivación debe surgir y resurgir dentro de todo esto el ser humano, la solidaridad, los valores, el rescate del trabajo como valor creador, no la explotación del trabajo, sino el valor del trabajo como creación humana, la cultura, la unidad territorial, como se expresaba por el libertador Simón Bolívar con la creación de la anfitrionía, la Gran Colombia, y la anfitrionía desde arriba, del norte mismo de los Estados Unidos, hasta la parte del sur, esa gran visión. Entonces, el mundo no se lo pueden repartir los poderosos, porque en todas las partes del mundo también hay hombres y mujeres que vemos mucho más allá, deseamos mucho más allá y tenemos sueños y esperanzas mucho más allá que el reparto del tablero mundial del ajedrez, como decía Brzezinski, que era lo que quiere hacer el gran capital en esto. Y lo otro es que surge de todas estas luchas, de toda esta cosmología, una unidad permanente de los pueblos. Entonces, hoy sentimos acá al pueblo de Guatemala, sentimos acá al pueblo colombiano, sentimos al pueblo del Ecuador, a los mapuches chilenos, a los estudiantes chilenos, a las mujeres del mundo, de nuestra América. Nos sentimos todos como una gran comunidad, donde los límites los impuso fue el capital. Entonces nosotros vemos las razones humanas y las esperanzas en la solidaridad, en el valor de la sociedad humana. Y eso es lo que significa una cosmología antineoliberal. Bueno, muchas gracias por la atención y por esta oportunidad, y estaremos pendientes, pues, y a la disposición de todos estos intercambios de saberes, porque esta es la construcción impermanente de la cual soñaba Martí, de la que soñó Bolívar, Rodríguez, nuestro héroe de Zamora, y todos los pueblos del mundo que tienen sus grandes líderes, Fidel, el Che Guevara, bueno, y toda la sociedad de nuestra América que aspira, impulsa, cree y tiene conciencia de esta gran construcción. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Primer Seminario Internacional Segunda Emancipación, Ideas y Proyectos Disruptivos en América Latina, hacia una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora, del 15 al 19 de febrero de 2022.